Bienvenidos a la historia de América Latina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas, bienvenidos al segundo capítulo de nuestra historia de América Latina y a la segunda parte de nuestra narración de México, la tierra del águila y el nopal. Meternos con los mexicanos son palabras mayores. Es realmente entrar en lo profundo y en lo diverso y en lo maravilloso, como estábamos viendo cuando estábamos recorriendo a un abuelo de pájaro o abuelo de águila, el enorme mundo prehispánico azteca. Resulta que México tiene unos rasgos y unas características completamente diferentes y propias y autónomas. Es un mestizaje que José de Vasconcelos había llamado, entre poética y política, la raza cósmica. Se refería a los mexicanos, pero en realidad se refería a América Latina. Porque México tiene eso, al forjar su propia identidad, al definirse nos definen, al crearse nos crean. Y son una influencia demasiado poderosa en la gravitación cósmica y fundamental del continente y del hecho de ser latinoamericano. Entonces Vasconcelos nos hablaba de esa raza cósmica compuesta por una cantidad de pueblos indígenas, de pueblos afros, de pueblos hispánicos, de diferentes pelambres de toda la tierra que van a generar una cosa completamente diferente que es un mexicano y que es un latinoamericano. Él solo decía Vasconcelos en la década de los 20, cuando en tiempo de Lázaro Cárdenas y en tiempo de una enorme explosión de la cultura mexicana, y él hablaba de los europeos, de los africanos, de los asiáticos, de este mosaico de pueblos y de etnias y de historias y de culturas que conforma lo que es un latinoamericano y un mexicano y es la raza cósmica. México tiene muchísimas expresiones que son suyas, particulares. Una de las más llamativas y una de las más hermosas, ¿sí? Es que ellos, en particular, tienen una idea de la muerte completamente diferente al resto del planeta. Tienen una idea de la muerte muy bella, porque para ellos la celebración del Día de los Muertos es una celebración de alegría, es una celebración de parcería. Ellos consideran que el Día de los Muertos, los seres más amados, los seres más queridos, vienen a visitarnos por una noche, vienen a encontrarse con nosotros, como que se abre un portal, y en ese portal nos encontramos con toda la gente que hemos amado, que está en otro plano, pero en ese momento les es lícito venir a vernos. Se recomienda ver la película Coco, que de una manera muy bella traduce estas historias, y entonces resulta que vienen. Y para eso se necesita preparar una gran bienvenida. Entonces está estas telas de papel picado tan hermosas de colores, está el pan con los huesitos de los muertos, está el licor, está el altar de muertos, está la gran flor que es la que caracteriza el altar de los muertos, y está también todas las cosas que más le gustaban al muerto, digamos, como es para atenderlo, como es para agasajarlo. Entonces está la flor olorosa y linda del cempasúchil, que es una flor hermosa y olorosa, que con ella están las velas, las cosas que más amaban los muertos, su comida favorita, y se le tiene ahí, se toma con ellos, se comparte con ellos. Eso no tiene nada que ver ni con lo macabro,
ni con lo terrible que la muerte significa en otras sociedades. Digamos esto para los colombianos que hemos vivido una experiencia tan dura con la muerte, es una esperanza de alegría, no sé, de alguna manera nos abre el corazón a una idea distinta de la tragedia que hemos vivido. Para ellos es una cosa linda, es un encuentro, es una oportunidad, está rodeada es de amor. Y no de tristeza ni de ausencia, porque al contrario, es el encuentro. Y esto es un fiestonón, la cosa más impresionante por todo México. Y hay algo que les va a dar una característica que es sello de origen mexicano, la Catrina. La Catrina fue representada por Guadalupe Posada, que decía que la muerte es democrática, ya que al fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, a toda la gente acaba siendo calavera. Güera es mona, para ellos rubio. Quiere decir que la muerte no distingue ni clases sociales, ni alcurnias, ni nada. Entonces, el recordar eso es darle al otro la calavera, no toma tu calaca, que es una manera de recordarle que en ese es un destino de todos. Pero lo que te digo no es trágico. Inclusive se hacen todas estas calaveras de dulce, que todo el mundo tiene calaveras de dulce, de 1000 colores, de 1000 maneras, y de ahí sale el icono de la Catrina. Y la Catrina es este personaje que además era una burla a esa élite de México durante la época del Porfiriato, que siempre estaba muy engalanada, muy elegante, y que era una élite que para ellos era una élite ya caduca y decadente. Hay algo de sátira en la Catrina, que también es muy importante. Ahora, el tema de la muerte es prehispánico y retrocede, nos podemos remontar a la Mesoamérica de hace miles de años, porque los pueblos originarios en las fiestas de los muertos era el recorrido hacia Mictlán, el inframundo de la mitología mexica. O sea que lo que hace esta fiesta de los muertos es continuar una tradición ancestral milenaria que se remonta a los tiempos más antiguos de la mitología mexica, en esa continuidad histórica que los mexicanos han logrado forjar y crear a partir de su propia mexicanidad, a pesar de la ruptura tan enorme que significó para nosotros la conquista española. Ellos lograron mantener una continuidad histórica con sus raíces ancestrales y prehispánicas, y además agregarla a todo lo que va haciendo su nueva construcción capa por capa de lo que es ser México. Y dentro de eso está un mito que se extiende por toda América Latina, que es el mito de la Llorona. Y es una figura fantasmagórica, un alma en pena, una mujer que llora a sus hijos, que además una de las interpretaciones más sublimes y conmovedoras es la de Chabela Vargas. Y en México se identifica a la Llorona a veces con la Malinche. La Malinche es este personaje que le tradujo a Hernán Cortés una de las lenguas que se hablaba en estas tierras e hizo posible la conquista. Entonces la Malinche es una figura terriblemente polémica, porque pues es la llave del mestizaje. Pero también ahí hay algunos la consideran una traidora porque abrió la puerta a lo que sería la destrucción del imperio. En fin, es un personaje femenino bastante icónico y polémico. No así la hermosa guadalupana, que es otra cosa. Entonces resulta que
México va desarrollando este fuerte nacionalismo cultural, primero a partir de su tremenda y enorme herencia prehispánica, a partir de la continuidad y la actualización de sus grandes mitos, a partir del hecho de que tuvo dos imperios en el siglo XIX, amén de haber sido el gran imperio azteca y amén de haber sido los grandes pueblos mayas. Ya en la era moderna, en el siglo XIX, tuvo el imperio de Agustín Iturbide y después tuvo el imperio de Maximiliano de Habsburgo, quien Maximiliano y Carlota reinaron en México durante un breve y trágico periodo. Eso lo podemos leer en la novela de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, que nos cuentan esta época de Maximiliano y Carlota. Entonces ellos han sido imperio en diferentes ocasiones y eso es una parte importante también. Los franceses intentaron meterse allá y ellos sacaron a los franceses. Ellos han tenido que luchar muchísimo por su territorialidad, por su existencia física. Y eso les hace tener que apreciar y valorar profundamente el nacionalismo y el sentido de propia valía, porque lo han necesitado en diversas ocasiones. Y eso es lo que nos va a llevar a las rancheras. Otra de las fuentes de la esencia de la cultura mexicana, las rancheras son cantos de vaquería que están por toda la región y que recorren desde los ranchos mexicanos hasta la pampa argentina. O sea, los cantos de vaquería van a estar presentes en todo el continente, pero la diferencia es la musicalidad. En Colombia son, por ejemplo, llaneros con arpa. En México son rancheras con los guitarrones, y de ahí surge la figura del mariachi, y el mariachi es otro sello de identidad de los mexicanos en el mundo. Entonces esto de aquí va a salir no solamente la ranchera, que en América Latina es muy difundida, muy importante. Por ejemplo, en Colombia los mariachis están en todas las celebraciones y esto es un origen mexicano, pero en Colombia es muy profunda la influencia de la música ranchera en el imaginario popular de los colombianos y de ahí para abajo, pero digamos es particularmente notorio entre nosotros. Ahora, otra parte musical que es muy llamativa y muy especial son los corridos. Ellos a través de los corridos cantan literalmente su historia, y al cantarle a alguien un corrido y a través de él expresarle una verdad que necesita que le digan, le están literalmente hablando, cantando una verdad. Le estoy cantando las verdades. Cascabel en una cinta morada, yo tenía mi cascabel en una cinta morada, yo tenía mi cascabel, y como era de europeo, se lo di a mi prenda amada para que jugara con él allá por la madrugada. Entonces ellos en los corridos recrean toda la historia de la Revolución Mexicana. Usted puede coger todos los corridos y a través de ellos hacerle un seguimiento a la Revolución Mexicana, personaje por personaje, paso por paso, anécdota por anécdota, y le queda una narrativa muy clara de qué fue lo que pasó con cada uno de ellos. Y aquí nos metemos a las grandes historias de, bueno, por un lado, de todo lo que son las rancheras con los cantantes como José Alfredo Jiménez, Antonio Aguilar, Javier Solís, Jorge Negrete, Pedro Vargas, Alicia Juárez, Flor Silvestre, Chabela Vargas. Pedro Vargas con su famoso Muy agradecido, las canciones de México lindo y querido, si muero lejos de aquí, la impresionante figura de Chabela Vargas. Chabela Vargas es de origen costarricense, pero ella dice que los mexicanos nacemos donde nos da la gana, dice Chabela Vargas, maravillosa.
Y de aquí, de estas rancheras que son tan sentidas, tan compartidas y tan profundas, porque los mexicanos desarrollan su identidad, pero arraigan su identidad en otras culturas. Y eso es una sinergia maravillosa que ellos logran hacer. Entonces las rancheras en Colombia son una parte de la vida cotidiana. Es un arraigo aquí de un origen mexicano. Es para poner un ejemplo de cómo su cultura logra crear semillas en el continente y esparcirse a través de los aires de nuestra geografía y hacer parte de los afectos más profundos de la cultura latinoamericana. Y aquí nos vamos a meter con uno de los capítulos más importantes, influyentes y definitivos de la historia de México, es la Revolución Mexicana en 1910. Dicen que es de 1910 a 1920, pero nadie sabe, en realidad no hay un acuerdo de cuándo se acabó. Una revolución que desde el punto de vista histórico es de lo más atípica, no tenía una ideología, no tenía un plan, sino que lo que hacía era que cada uno de ellos esbozaba un proyecto, un plan. El plan de Ayala, el plan de San Luis de Potosí, el plan de Aguascalientes. Entonces, dentro de la variedad de propuestas que era la Revolución Mexicana, hay figuras que son muy importantes. Y una de ellas es Emiliano Zapata. ¿Por qué Emiliano Zapata es el que propone una de las matrices más importantes y no resueltas en América Latina, la reforma agraria? Él es un agrarista. En América Latina el problema de la tierra todavía sigue siendo un problema central, fundamental. Él propone la reforma agraria, él propone un movimiento en donde los peones de hacienda, los jornaleros, los agrícolas, los arrendatarios, los indígenas, los pequeños agricultores, los obreros y los comerciantes del sur de México tengan condiciones de vida dignas. Y ese movimiento fue el zapatismo, y Emiliano Zapata va a ser una figura tan importante que en el levantamiento de Chiapas de 1994, el subcomandante Marcos va a reivindicar la figura de Zapata, y por eso ellos se llaman los zapatistas, por Emiliano Zapata. Es decir, de 1910 a 1994 pasa casi el siglo XX, y la voz de Emiliano Zapata se vuelve a alzar en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Así de fuerte es esta figura entre las muchas que surgieron de la revolución. Entonces, aquí hay una cosa que es interesantísima, que a mí personalmente me sobrecoge: la narrativa que hicieron los mexicanos de su revolución. O sea, ellos tuvieron una revolución que duró 10 años, para arriba y para abajo, se echaron bala por todas partes, y era una revolución muy caótica, es difícil de seguir. Es la primera revolución del siglo XX, y como no tenía detrás la carga ideológica que otras muchas del siglo XX tenían, es más difícil de entender por eso mismo. Pero lo que van a hacer los mexicanos con esta revolución es una maravilla, porque van a crear, a partir de eso, de este hecho histórico, un relato de país que actualiza la identidad mexicana en el siglo XX a partir de la revolución. Ese relato se va a traducir particularmente en el arte. Y en el arte va a surgir gente muy grande. Es el movimiento de los muralistas, es el movimiento de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros. Es un movimiento que va a darle una identidad gráfica a la raza cósmica de Vasconcelos. En uno de esos murales uno puede ver a los peones, puede ver a los mestizos, a los indígenas, puede ver a todos los pueblos que han conformado ese México maravilloso en esos murales gigantescos y coloridos que nos ponen en el orgullo de nuestro propio ser. Cosa que es muy importante después de que la colonización española había subvalorado el mundo indígena de tal manera. La reivindicación del mundo indígena y el mundo campesino a través de los murales es uno de los puntos importantísimos del arte mexicano, y eso uno lo ve en el impresionante y hermoso Palacio de Bellas Artes. Entonces, ellos empiezan a crear una estética que rompe con los patrones europeos
y ellos empiezan a generar la propia estética latinoamericana a partir de un orgullo de pertinencia, de ancestralidad y de razas, y son una inspiración a todos los artistas del continente. Ellos tienen artistas mujeres muy importantes como Frida Kahlo, que bueno, ella está, mejor dicho, casi que fuera de concurso. Frida Kahlo lo que va a hacer es crear una iconografía de la propia belleza mexicana, a partir de una belleza que construye una mujer completamente rota por el accidente que tuvo ella en su temprana juventud, y que crea una belleza que ella misma irradia y que ella misma presenta ante el mundo, y rompe con todos los esquemas estéticos de revistas y de novedades que dicen que las mujeres deben ser de una manera o de otra. Frida es como se le da la gana, y así como se le da la gana, irradia una belleza continental y crea una pintura basada en el dolor, en la sensibilidad y en la reivindicación de su propia historia personal, entre corsets y cirugías. Está también Remedios Varo, un surrealismo importante y poderoso, y Eleonora Carrington. Y estos son, digamos, algunos, o sea, por donde uno se meta con los mexicanos, eso hay un montón, ¿no? Entonces, si nos vamos a meter por los pintores, están los muralistas y las mujeres surrealistas. Si nos vamos a meter con el cine, déjame decirte. Y cuando nos metamos por la literatura, ni pa' qué te cuento. Es tan profusa la capacidad artística de los mexicanos que no podemos sino morirnos de todo lo maravilloso que nos están dando y que nos han dado a lo largo de su cultura. Meternos en el cine mexicano, meternos en el cine de oro, ver cómo esta representación cinematográfica y esta producción cinematográfica de ellos llegó a ser tan grande que inclusive fue mucho mayor que la de Hollywood durante los años 40, porque México no estaba en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos sí. Entonces México empieza con una industria cinematográfica y va a generar en aquella época personajes como María Félix y los grandes del cine mexicano como Pedro Infante. Cantinflas llega a ser tan importante que en América Latina existe una categoría, en toda América Latina, cuando un discurso se repite, dice muchas cosas y no termina diciendo nada. Cuando alguien habla así en América Latina se le dice que ese es un discurso cantinflesco. Esto se usa en todo el continente para criticar un discurso que en el fondo está vacío y que es retórico y reiterado, pero que no dice nada. Cantinflas se volvió una categoría del discurso en América Latina. Está Tintán, está Emilio el Indio Fernández, Libertad Lamarque. Ella es argentina, pero en su rivalidad con Evita Perón se fue a vivir su vida a México, porque con Evita Perón 2 soles allá no se podían, eso estaba muy complicado allá en ese momento. Entonces, ellos lo que hacen es que tienen una cultura transversal en toda la cultura latinoamericana, y Libertad Lamarque es uno de esos casos. También lo va a hacer, ahorita lo veremos en la literatura, el caso nuestro de García Márquez y nuestros grandes escritores que van a vivir allá. Hay otro personaje que es transversal al cine, que son, obviamente, y no podríamos omitirla, las telenovelas mexicanas. Las telenovelas mexicanas son arquetípicas en América Latina. Eso, digamos, es muy particular. La retomaremos cuando estemos en Venezuela y en Colombia. Lo que es la telenovela, eso es una manera de narrarse los latinoamericanos que resulta más literal de lo que nos podemos imaginar.
Y también hay otra veta de humor que en América Latina va a ser el furor. En México algunos lo aprecian, otros no, pero por fuera de México esto es la locura furiosa. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, porque es que resulta que él es Chespi, es chiquito, y él se va a inventar un personaje que es él mismo, como todos los personajes que él creó, él mismo lo representa, que se llamará el Chapulín Colorado. Un superhéroe del tercer mundo, pobre, torpe, desatinado, que llega en el momento equivocado y no logra salvar las situaciones, y que lo hace a partir de una gran cantidad de dichos, se aprovechan de mi nobleza. Sí, entonces este va a ser un personaje entrañable, y como él y el Chavo del Ocho son personajes pobres de las favelas, por eso va a ser, en el Brasil lo van a querer mucho por las favelas. Son personajes que vienen de las barriadas, de las callampas, de las comunas. O sea, en toda América Latina hay vecindades del Chavo con gente muy pobre tratando de salir adelante. Por eso el Chavo va a ser un personaje muy querido en el resto de América Latina, porque como todos nos parecemos, entonces cuando alguien describe algo logra describirnos a todos. Eso lo vamos a ver a lo largo de toda la narrativa de este continente. Siempre que alguien logra entender un arquetipo de su propio país, termina por describirnos a todos. Vamos a ver este enlace maravilloso a lo largo de la narrativa de la serie. Ahora, en el momento actual, tenemos en el cine mexicano grandes de todos los grandes: Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Gonzalo Iñárritu. Películas impresionantes, guionistas como Guillermo Arriaga. Gente realmente valiosa está haciendo cine en este momento en México. Y conquistaron Hollywood. Películas como Roma, que es absolutamente recomendable para entender ese México maravilloso. Películas como El laberinto del fauno. Películas de gran calado ha hecho esta gente. Digamos, uno podría pasarse mucho contando todo lo que ellos han estado aportando al cine, de las temáticas más diversas, más impresionantes. Ahora, esto es ahora, pero también ellos en todo el tiempo han hecho cine. Arturo Ripstein, un gran maestro del cine de otra época, películas como Presagio. Y ahora, en este momento, conquistando Hollywood, están estos grandes directores que todos los años nos están dando películas enormes, maravillosas, impresionantes en su universalidad, sin dejar de ser mexicanos. Por eso Cuarón hace Roma, porque dice que tiene la deuda a su origen, después de haber explorado universos infinitos que uno no se puede imaginar, como en Gravity. O sea, cosas que nos llevan a lugares inimaginables. Es lo que está haciendo este cine mexicano, lo que les digo, guionistas como Guillermo Arriaga, que es el guionista de Babel, de Amores Perros y de 21 gramos. Porque esta gente son los guionistas, son los directores, son los grandes actores. O sea, es una producción cinematográfica que ahora deslumbra, pero que siempre ha estado allá. Eso es un desarrollo de todo el cine mexicano, que siempre ha sido grande y poderoso. Ahora nos metemos en uno de los lugares más importantes para México y para América Latina. Y cada vez que estemos en América Latina describiendo diferentes sociedades,
lo visitaremos una y otra vez, porque es el que nos ha logrado narrar, es el que ha logrado darle a entender al mundo esa realidad descomunal que somos, la literatura. Entonces, en México, la literatura nos ha llevado a la parte de un movimiento que va a describir todo el continente, porque es la primera vez que nuestra literatura se universalizó al punto de que el planeta pudiera concebirnos e imaginarnos. Ese es el caso del boom latinoamericano. Y en el movimiento del boom latinoamericano, este movimiento literario de los años 60, vamos a tener aquí a dos gigantes: Carlos Fuentes, Octavio Paz, premio Nobel, y otro grande, Juan Rulfo. Entonces nos vamos a meter con El Llano en Llamas y con Pedro Páramo, y este hombre que buscaba Comala y esa tierra yerma de donde no se pueden ir porque allá están enterrados sus muertos donde los vientos se devuelven. Y nos metemos con esos laberintos de Octavio Paz en su erudición maravillosa, y con esa narrativa de Carlos Fuentes de La región más transparente, o La de muerte de Artemio Cruz, en donde critica a todos aquellos que en nombre de la revolución y sus mensajes terminaron traicionándola y acomodándose a una clase de élite que instrumentalizó ese discurso para justificar su siguiente comodidad. Y aquí con Carlos Fuentes hay una historia que a mí personalmente me llama muchísimo la atención, que es la historia de Gringo Viejo. Ambrose Bierce, un periodista completamente sarcástico, cáustico, un investigador de la escuela de periodismo gringo más dura. Un día, después de trabajar mucho tiempo en los periódicos de William Hearst, decide botar su vida, la que había hecho en Estados Unidos en el periodismo, en la familia y todo, y atraviesa una línea de la Revolución Mexicana. Es todo lo que se sabe. Y después dicen que entre todos los muertos había un gringo viejo, por eso se llama así la historia. ¿Y sabe qué es lo que hace Carlos Fuentes? Carlos Fuentes noveliza, simula, recrea lo que le pudo haber pasado a Ambrose Bierce, a este gringo viejo que fue a buscar la muerte en el oleaje impresionante de la Revolución Mexicana. Esta novela corta de Carlos Fuentes va a ser llevada al cine, y el gringo viejo lo va a representar Gregory Peck, y va a estar con Jane Fonda, con Carlos James. Este personaje va a ser absolutamente inolvidable porque se cruzan todos los caminos. Una institutriz que decide enfrentar la verdad de su vida y aislarse de la farsa de una falsa moral de una mamá que todo el tiempo se sentía la viuda de un héroe de guerra, cuando eso nunca fue así. Ella va a trabajar a una hacienda como institutriz. Allá se va a encontrar con una toma de la hacienda que la lleva al corazón de la revolución, y por allá se encuentran con este gringo viejo que anda buscando la muerte, y van a trenzarse en una historia maravillosa que nos muestra los caminos contradictorios de una de las revoluciones más paradójicas de la historia. Eso para contarle algo, pero aquí nos podemos quedar mucho tiempo en la literatura. También en las escritoras está Laura Esquivel, Como agua para el chocolate, una oda a la comida y al afecto, que es otra de las grandes tesoros mexicanos, la gastronomía. La gastronomía mexicana es uno de los rasgos más importantes y fundamentales, y eso también se universalizó. O sea, los tacos, el mole, el guacamole, los picantes que vienen de los orígenes prehispánicos, el chocolate, a lo que olía Tenochtitlán. O sea, todo lo que va a ser la gastronomía mexicana invadió al mundo. Lo mismo nos va a pasar con los peruanos cuando estemos allá, ¿no? La gastronomía peruana también es una gastronomía de la más alta calidad y variedad del planeta. O sea, aquí tenemos gigantes gastronómicos en este continente, México y Perú. Y los mexicanos con su gastronomía la rompen. Entonces, a esa gastronomía, que culturalmente es tan importante, le hace una novela Laura Esquivel, que se llama Como agua para el chocolate. Y es una belleza también llevada al cine. Lo malo de la cebolla
es que cuando uno le empieza a cortar y empieza a llorar, después ya no puede parar. Así es que empieza. Nos vamos a encontrar con estas mujeres y también con un paseo por las nubes, que la escribieron también Laura Escliver y el que entonces era su compañero. Es una historia muy bella. Rosario Castellanos, Elena Garro, Elena Poniatowska, una gran investigadora y escritora que tenía entre los muchos, lo profuso de su literatura, hay una que se llama La Noche de Tlatelolco, que es una narrativa en voces de lo que fue la matanza de Tlatelolco. Y es donde empezó a denunciarse esa barbaridad histórica que todavía gravita como una enorme pesadilla en la cabeza de los mexicanos, porque eso todavía no está resuelto, cuando después pasaron cosas terribles como el halconazo o como los estudiantes muertos de Ayotzinapa. Esos son crímenes históricos que pesan sobre la conciencia de un México que todavía no ha resuelto eso en su propia historia. Los latinoamericanos tenemos muchas cosas por resolver. Ellos tienen esas, el resto tenemos otras. Entonces, también nosotros tenemos el privilegio y la gratitud, la deuda de gratitud con México, que nuestros grandes escritores decidieron hacer su vida allá. Gabriel García Márquez va a pasar muchísimos años de su vida allá y va a ser allá donde él va a encontrar esa distancia para podernos narrar y esa profundidad para podernos contar, y Gabriel García Márquez a los colombianos nos define, pero la mayor parte de su obra se escribió en México. Otro de los grandes escritores colombianos, universal, virtuoso hasta la locura, Álvaro Mutis, también va a pasar una buena parte de su vida en México, y también Fernando Vallejo. O sea que ellos no solamente tienen escritores absolutamente impresionantes, sino que también hacen posible que los otros grandes entre los nuestros encuentren allá un lugar, porque México siempre ha sido un país muy hospitalario y muy amable con todos los pueblos de la tierra, lo que ha hecho que allá hayan encontrado refugio, calidez, creatividad e instancia muchos grandes escritores y artistas. Sus contradicciones internas son muy grandes, porque no así pasa con muchos de ellos, de los propios mexicanos, pero ellos han sido cuna de recepciones. Lo hicieron desde el momento en que, cuando los republicanos españoles pierden la guerra civil, México los recibe con los brazos abiertos, y la recepción de los republicanos de la guerra civil magnifica la ya colosal cultura mexicana y la convierte en una cosa verdaderamente impresionante. En esos años 30 y 40 que le dieron a México ese brillo tan poderoso, en los tiempos de Lázaro Cárdenas y Vasconcelos, cuando el PRI estaba constituyéndose como una gran alternativa histórica. Después sería mucho su desgaste, pero eso pasa con los proyectos históricos y los siglos. Entonces, ellos alcanzaron a crear una comunidad artística que se renueva generación tras generación y que nos lleva a unos encuentros absolutamente increíbles con ellos en el cine, en la literatura, en la fotografía. Está Tina Modotti, o sea, por donde usted la coja. Si se va a meter con la música, si se va a meter con la literatura, con el cine, con la fotografía, con el arte, se va a encontrar con la grandeza, o con la misma gastronomía, o con la diversidad, o con los paisajes, o con las etnias, o con todo ese mosaico de diversidades colosal que es México. Por donde quiera que se meta, se va a encontrar con la grandeza, porque la grandeza de ellos está por todas partes. Resulta que México,
a nivel histórico, y esta es otra de las razones por las cuales su nacionalismo es tan apremiante, llegaba hasta antes de 1848. La nación de México, después de la independencia, llegaba hasta lo que hoy son los estados de Colorado, en Estados Unidos. Cubría lo que es Texas, Arizona, Nuevo México, California, Utah, Nevada y partes de Colorado y Wyoming. Hasta allá llegaban. Entonces, en el momento en que los Estados Unidos empieza a expandirse como proyecto de, digamos, de nación y de imperio, le va a hacer una guerra a México y le va a quitar el 67.7% del territorio en el Tratado de la Baja California. Y eso que le quitaron mediante una guerra, se lo robaron, porque pues fue mediante una guerra que se lo quitaron, va a generar una población antigua y ancestral que está allá desde hace muchos siglos, porque los mexicanos son muy antiguos, pero que quedó bajo el formato de los Estados Unidos, y de eso ya hace 150 años. Entonces, es tan cierto que son ancestrales y han estado allá desde el principio de los tiempos, como que forman parte de todo el proyecto de los Estados Unidos ya hace 150 años. Esa contradicción histórica, ese choque, esa fractura, esa simbiosis, esas capas tectónicas que se colisionan del ancestral mundo mexicano con el proyecto de los Estados Unidos, va a generar una nueva identidad histórica que conocemos como los chicanos. Los chicanos son los mexicanos que viven en los antiguos territorios de lo que fueron sus más ancestrales tierras y que desde hace 150 años forman parte de los Estados Unidos. Tienen un pie en el pasado y un pie en el presente. Eso genera entre los Estados Unidos y México una simbiosis de una complejidad increíble, y por esto este es un problema que se renueva y se renueva y se renueva, porque cuando se habla de las migraciones, ellos están migrando a una tierra que de alguna manera era de ellos antes, pero que ahora es de los Estados Unidos. Entonces esto es una cosa que va y viene, y hace que la relación con esa frontera de 3.145 kilómetros del sur del río Bravo, donde oficialmente empieza América Latina, sea en realidad la cicatriz de una frontera mucho más amplia y antigua, que de todas maneras está en el fondo del inconsciente colectivo. Por eso es que los nombres arriba de esa frontera son nombres en español. Por eso es que se habla de California, de San Francisco, de San Diego, de San José, de El Paso, Texas. Por eso es que se llaman así. Entonces, eso quedó en esta combinación histórica, en esta yuxtaposición de proyectos y capas históricas, que lo hace de una altísima complejidad y que siempre sea una cremallera histórica entre los Estados Unidos, México y el pasado, que siempre media entre un lado y otro. Entonces eso nos lleva primero a una identidad musical, o sea, lugares como estos puntos de frontera, como Tijuana, como Durango, de donde vendrán músicos como Richie Valens, el de La Bamba, como Carlos Santana y Selena Quintanilla, de donde vendrá toda una vertiente musical impresionante. A esto dedicamos especialmente
un capítulo en nuestra serie de programas que hicimos sobre el rock en Hispanoamérica. Dedicamos buena parte a ver todo lo que esto ha significado en la música y en toda la participación que México ha tenido en el rock en el continente. Pero el asunto es que hay una fusión de culturas y de civilizaciones en una complejidad histórica que no logra resolverse y que pasó desde momentos tan duros como un muro hasta momentos en donde parece que se abriera una nueva época. Todo esto esperando a ver con qué la historia nos logra sorprender. Entonces resulta que por esa bisagra, que es ese mundo mexicano, que es ese mundo ancestral, que quedó bajo un proyecto enorme, que fueron los Estados Unidos, por debajo del tapete, o por debajo de la tierra, como diría Calle 13, va entrando toda la América Latina. Y esa América Latina que va entrando en los Estados Unidos va generando una cultura muy particular. En la actualidad hay 41 millones de hispanohablantes nativos. 41 millones es como la población del Perú o la de Argentina. Y en el 2060, Estados Unidos se convertirá en el segundo país con el mayor número de hispanohablantes. Para entonces, 1 de cada 3 estadounidenses será hispano. Entonces, la relación con todos los pueblos del sur del Río Bravo, donde empieza nuestra historia, con el proyecto de los Estados Unidos, es una relación cada vez más simbiótica. En este momento, la minoría más grande de los Estados Unidos es hispana, es cerca del 18% de la población. Y allá, en los Estados Unidos, es donde va a tener lugar uno de los puntos más importantes de la identidad del continente, que veremos en su momento cuando estemos en el relato del Caribe, la salsa. Ese va a ser un fenómeno que va a surgir allá. Todos estos rasgos simbióticos nos los vamos a seguir encontrando a lo largo de este recorrido fascinante por nuestro continente, en cada uno de los lugares con sus especificidades. Pero nos queda una pregunta general. ¿Qué tan latinoamericano es Estados Unidos como país? Porque con estas cifras y estas simbiosis culturales tan antiguas y tan poderosas, la pregunta gravita en la historia, y ahí la dejamos. Porque es un mundo que se encuentra a medida que avanza la historia, los tiempos y la geografía y las grandes migraciones a las tierras ancestrales. Entonces, con esto, y de manera brevísima, porque nos podríamos quedar en muchos capítulos sobre la historia mexicana, dejamos estas tierras maravillosas, estas tierras ricas en toda clase de relatos, gastronomías y paisajes, queriduras y maravillas, ancestralidad y modernidad, para continuar nuestro viaje por América Latina, bajando hacia Centroamérica, que es nuestro siguiente capítulo, que es en sí mismo una diversidad impresionante y una gran narrativa. Nos vamos a meter con los ticas, con los nicaragüenses, con los misquitos, con los salvadoreños, con los hondureños, con estos pueblos de Centroamérica que llevan esa parte del continente que une a los grandes bloques de tierra del sur y del norte, y que nos van a llevar después a lo que hace que América sea un continente y no dos masas de tierra flotando. Panamá, no como Panamá en la geografía, Panamá en la cultura, Panamá unido a Colombia, Panamá independiente, Panamá lindando con Centroamérica, y Centroamérica contando todas estas historias que son diversas y fascinantes y que nos van a llevar a un universo de volcanes y de lagos, de una belleza descomunal, como es estar en el lago de Managua y como es estar en esos paisajes deslumbrantes de Nicaragua con sus volcanes y con su complejidad histórica. Ahí los esperamos para continuar nuestro relato por América Latina. Entonces, desde los espacios del cine, de la literatura, de la gastronomía,
de todas las grandes riquezas del muralismo de Orozco, de Rivera, de Frida Kahlo, de Cuarón, de Guillermo del Toro, de Iñárritu, desde los espacios de Remedios Varo, de los grandes muralistas, del relato de la revolución, del México que se reinventa en sus múltiples narrativas, de sus tiempos imperiales, de su diversidad histórica y de su profunda conciencia de creación de cultura para ellos y para el resto del continente, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.